La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darte la más cordial bienvenida. Damos gracias a Dios por tu vida y por tu casa. Quiero saludar a aquellos que se han conectado en vivo con nosotros y quienes nos escuchan a través de Radio Bonao Bendición allá en República Dominicana. Son ustedes muy bendecidos. Y también a quienes nos escuchan en el sur de España, allá en Murcia, que el Señor les bendiga. Y donde quiera que ustedes estén y se hayan conectado con nosotros, sean muy bendecidos. Vamos juntos hoy a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu, que es la palabra iluminada de Dios y aplicada de acuerdo a la necesidad de su reino. Así que en el nombre del Señor vamos a disponer nuestras vidas y a recibir la palabra del Señor. Amén. Josué capítulo 4, versículos 5 al 7. Dice así la Escritura. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Yo quiero, amados, leer con ustedes este versículo en Josué capítulo 4, en el verso 7, solo que en la Biblia textual, que es la Biblia de estudio. Así que solo lo que quiero es que me preste atención. Voy a leer nada más el versículo 7. Dice: les digáis, las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando cruzó el Jordán. Las aguas del Jordán fueron cortadas, y estas piedras serán por memorial a los hijos de Israel para siempre. Mis hermanos, hoy celebramos el memorial Jehová Jireh. Primero, permítame tomar unos minutos para explicar qué es un memorial. Ustedes ven que aquí el Señor indicó a los hijos de Israel que ellos pudieran levantar un monumento, un altar de piedras, 12 piedras como memorial. Y cuando revisé esta palabra memorial, tanto en el griego como en el hebreo, nos damos cuenta que es exactamente lo mismo, que significa recordar. Memorial es recordar, es hacer memoria, es conmemoración. Eso es lo que significa tanto en el griego como en el hebreo. Ahora bien, ¿qué es un memorial? Un memorial, según la Biblia, es un objeto, señal, acto o palabra que tiene el propósito de recordar algo importante, que tiene el propósito de recordar algo importante, especialmente las obras, pactos o mandamientos de Dios. En este contexto de Josué capítulo 4, en el verso 7,
El memorial eran 12 piedras tomadas del río Jordán y colocadas entonces en tierra firme para, aquí está el propósito, para que las futuras generaciones de Israel recordaran el milagro que Dios hizo al detener las aguas del Jordán cuando el pueblo cruzó con el arca del pacto, el arca del pacto. Entonces, el propósito era que cuando los hijos, como dice el texto, cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, entonces se le dirá que esto es un memorial para recordar el milagro que Dios hizo con ellos. Por eso es que esta fiesta que nosotros espiritualmente estamos celebrando es la fiesta del memorial, porque Dios nos ha instruido, mis amados, a celebrar esta fiesta para recordar lo que Dios ha hecho aquí. Y si ustedes ven aquí al frente, hay 12 piedras, porque fuimos dirigidos por el Señor para también colocar 12 piedras con 12 nombres del Señor. En un momento yo voy a explicar algo más acerca de eso, pero permítanme entonces ahondar un poquito en lo que es un memorial, para que ustedes tengan claro y así podamos entonces extraer. Esa es la intención de Dios, ahí está el propósito. Estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Qué quería Dios? Que toda esa generación y las futuras generaciones recordaran siempre el milagro que Dios hizo a favor de la voluntad para con ellos, de su voluntad para con ellos. En términos bíblicos, un memorial sirve para, número uno, recordar la fidelidad y el poder de Dios. Recordar la fidelidad y el poder de Dios. Escúcheme. Ahora estamos viendo para qué sirve un memorial. Recordar la fidelidad, que es lo que estamos haciendo nosotros en esta hora. Recordando la fidelidad de Dios. No es tanto la fecha, es recordar la fidelidad de Dios y cómo su poder fue manifiesto en medio nuestro. Un memorial sirve para, número dos, transmitir la fe a las futuras generaciones, para que ellos sepan lo que Dios hizo con nosotros y que de seguro Él lo hará con ellos. Lo que se necesita es avanzar, con fuerzas o sin fuerzas, hay que avanzar. Eso es lo que se quiere. Simplemente hay que seguir la instrucción, que eso fue lo que hizo Josué. Siguió la instrucción, porque Dios es muy preciso, muy puntual con sus instrucciones. Las instrucciones de Dios no necesitan interpretaciones, necesitan obediencia. ¿Qué yo dije? Necesitan obediencia. Las instrucciones de Dios no necesitan interpretaciones. Lo que se necesita es obediencia nada más. Por eso es que una persona que siga una instrucción de Dios, no importa si tiene fuerza o no tiene fuerza, no importa si tiene dinero o no tiene dinero, no importa si tiene apellido o no tiene apellido, no importa si tiene poder o no tiene poder. Lo que importa nada más es obedecer a la instrucción de Dios, porque al final la fuerza y el poder provienen de Dios. Él es el Dios de los milagros. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿para qué sirve un memorial? Para recordar la fidelidad y el poder de Dios, número uno. Número dos, transmitir a las futuras generaciones la fe. Y número tres, mantener viva la memoria de un acto divino o una instrucción de Dios. Mantener viva la memoria de un acto divino o una instrucción de Dios. Hay un recurso que a mí me gusta mucho utilizar y es el recurso de los ejemplos. Me parece que ayudan a entender. Entonces yo voy a dar algunos ejemplos de
memoriales en la Biblia. ¿Saben qué es lo que busca un memorial? Darle toda la gloria a Dios. Es recordarnos su fidelidad. Es recordarnos que fue Él el que lo hizo. Que fue Él el que lo hizo. Ejemplos. El arco iris. El arco iris como memorial del pacto de Dios con Noé. Voy a recordar Génesis capítulo 9, versos 13 al 16. Vamos rapidito. Esto es un ejemplo. El arco iris como memorial del pacto de Dios con Noé. Dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará de ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. 16, por favor. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces aquí vemos nosotros el arco iris como memorial, como señal del pacto de Dios con Noé. Un segundo ejemplo que quiero dar de un memorial en la Biblia es la Pascua. La Pascua que Dios le instruyó a los judíos. La Pascua como memorial de la liberación de Egipto. Eso les recuerda a ellos. Por eso es que deben de celebrarlo, para que ellos jamás olviden quién los sacó con mano poderosa de Egipto. Ellos tenían que tenerlo en mente. Eso es un memorial, tener en mente a aquel que hizo el milagro. Entonces aquí podemos leer Éxodo 12 en el verso 14. Y este día os será, ¿qué dice? En memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Escuchen, hermanos, así como Dios instruyó a Israel a celebrar la Pascua, y vean lo que busca Dios, que sea memoria, que celebren esta fiesta a Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Nosotros también vamos a celebrar, mientras vivamos, mientras estemos aquí, es decir, hasta que Cristo venga por nosotros, vamos a celebrar esta fiesta. ¿Por qué? Porque jamás nos vamos a olvidar de quién fue el que ha hecho lo que está delante de nuestros ojos, quién se ha provisto casa, quién ha hecho un milagro aquí en esta ciudad. Alabado sea el Señor. No nos vamos a olvidar de ninguna manera. La Pascua como memorial de la liberación de Egipto. Otro ejemplo muy interesante es el incienso en el tabernáculo. El incienso en el tabernáculo como memorial de las oraciones. Eso es bien interesante. Vamos a ver si podemos leer Levítico 2:2. Dice así: y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Para memorial, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Aquí yo tengo otro pasaje que de repente podemos leer, Apocalipsis 8 en el verso 3 y 4.
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Qué dice? Con las oraciones de los santos. Así que entonces el incienso en el tabernáculo como memorial de las oraciones. Y hay un ejemplo muy valioso, pero muy valioso. Yo hablé hace un momento de la Pascua para los judíos, que fue instruida por Dios como memorial también. Pero para la iglesia hay una instrucción, hay más, pero yo tomé una que se encuentra en Lucas 22, 19. Y esto tiene que ver con la institución de la cena del Señor. De la cena del Señor. Yo no voy a ver los detalles porque ustedes lo conocen, pero voy a ir al pasaje preciso. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Lean ustedes, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. O sea, la celebración de la cena del Señor es un memorial. Es un memorial. ¿En memoria de quién? De Cristo, el Cordero que fue inmolado, el sustituto, es decir, nuestro sustituto inmaculado. La cena del Señor es un memorial. Porque ¿qué es lo que se quiere decir? ¿Qué es lo que se quiere que esté presente en la mente? El hecho de que gracias al Cordero de Dios es que nosotros hemos sido santificados de una vez y para siempre, separados para Dios de una vez y para siempre. Entonces, en resumen, un memorial en la Biblia es un testimonio visible, si quieren escribir. Un memorial en la Biblia es un testimonio visible o recordatorio constante de algo que Dios ha hecho o dicho para que nunca se olvide y se transmita de generación en generación. Escúchenme, hermanos. Voy a repetir. Estoy resumiendo lo que es un memorial en la Biblia. ¿Qué es? Un testimonio visible o recordatorio constante de algo que Dios ha hecho o dicho. Escuchen, para que nunca se olvide y se transmita de generación en generación. Entonces, cuando sus hijos pregunten qué significan esas piedras que están aquí, ¿qué usted va a decir? Usted le va a contar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros en este lugar. ¿Cómo es que tan solo en 3 meses, poco menos de 3 meses para ser preciso, Dios levantó este santuario? Sin dinero. No tuvimos una grúa, todo fue con las manos de los hombres y la colaboración de las mujeres y los niños. Todo fue con hombres y mujeres. Cuando yo recuerdo que los siervos colocaban hasta, yo creo que en un momento unas 3 escaleras juntas las unieron para subir y colocar ese cielo raso. Ustedes no tienen una idea cuánto yo sufría, porque si pasaba un accidente, si alguien se caía de ahí, era muy peligroso. Cuando se subieron esas, ¿cómo se llaman? Las herchas. Wow, esas más grandes. Ese día habíamos como 17 hombres, sin ninguna, como digo, grúa, porque eso normalmente se hace con grúa. Aquí fue con mecates y a la fuerza y con las estrategias que Dios dio. Y usó mucho al siervo Elber, que dirigió todo este proyecto.
Un memorial en la Biblia es un testimonio visible. Yo recuerdo cuando Dios dijo, esto será un testimonio visible. Esta casa es un testimonio visible. Esta iglesia es un testimonio visible. Todavía nuestros ojos no visualizan todo lo que Dios hará con nosotros en este lugar, para la gloria de su nombre. Así que entonces yo creo que ustedes están claros de lo que es un memorial en la Biblia, un testimonio visible, un recordatorio constante. Por eso es que es año tras año, cada junio vamos a celebrar, porque necesitamos recordar lo que Dios ha hecho con nosotros aquí. ¿Para qué? Para que nunca se nos olvide. Para que nunca se nos olvide. Y también para transmitirle a las generaciones futuras. Alabado sea el Señor. Pero así como yo dije hace un momento, celebramos el memorial Jehová Jireh. Ya expliqué lo que es memorial. Ahora permítame explicar por qué Jehová Jireh. Memorial Jehová Jireh. Ya ustedes saben que es un memorial. Ya les mostré los ejemplos en la Biblia. Y ustedes están escuchando y apliquen esto. Porque las obras de Dios tienen que ser recordadas, ponderadas, decir, alabadas. Uno tiene que decir, Señor, gracias porque lo hiciste tú, que nunca me olvide yo. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar las proezas y las maravillas, los milagros que Dios ha hecho con nosotros? Ahora que estamos hablando como congregación, pero ¿cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? El Espíritu Santo me detiene aquí y vamos a aplicar algo, y es el Salmo 103, para que ustedes vean que Dios no quiere que olvidemos. Dios quiere que nosotros tengamos presente estas cosas. El Salmo 103, 1 en adelante. Esto es rema de Dios para tu vida hoy, mi hermano y mi hermana que me escuchas, donde quiera estés. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Escuchen, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficiarios será? De Dios hay aquí. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Sigue. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida. Oh, gloria a Dios. El que ¿A cuántos Dios ha rescatado del hoyo? ¿A cuántos Dios ha rescatado del lodo cenagoso? Dios metió su mano. Él fue al muladar. ¿Saben qué es el muladar? El botadero, donde no hay nada, mi querido. Dios fue y allá metió su mano y nos rescató, nos posicionó y nos dio honra, querido. Nos dio honra. Alabado sea el Señor. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de... Oh, Dios me dice que te diga que ese tiempo ha llegado, el tiempo donde Dios te va a coronar de favores y misericordia, mi querido. ¿Cuál es este tiempo? Recibe esta palabra profética. Este tiempo para ti es el tiempo donde Dios te va a coronar de favores. Es el tiempo donde Dios adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, mi querido. Los demonios, los ángeles caídos, el reino de las tinieblas, todos ellos van a presenciar a Dios honrándote a ti, coronándote a ti, mi querido. Alabado sea el Señor. Alabado sea el que vive. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Dios no quiere que olvidemos nada de esto. Esto se trata de Dios. No es
nuestra batalla es la del Señor. No es nuestra causa, es la causa del Señor. Amén. Así que entonces eso fue un paréntesis del Espíritu para profetizarnos a nosotros. Bienaventurados los que tienen oídos para oír al Señor. Entonces, amados, celebramos el memorial Jehová Jireh. Ya sabemos qué es memorial, ya vimos los ejemplos en la Biblia, algunos. Ahora vamos a adentrarnos en lo que es Jehová Jireh. ¿De dónde sale esto? Esto está en la Biblia. Y vamos a leer Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, en los versículos 13 y 14. Primero vamos a leer en Reina Valera 60 y después yo leeré en la Biblia textual, que es la Biblia de estudio. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Oiga eso, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Siga. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Voy a leerlo en la Biblia textual. Así entonces me ahorro el tiempo de revisar las palabras en el original, porque aquí ya está la Biblia textual, es decir, extrae del original y lo plasma en nuestro idioma. Entonces alzó Abraham los ojos y aquí vio un carnero detrás, trabado por los cuernos en el zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar Jehová Jireh. Ahí está. Y llamó a Abraham aquel lugar Jehová Jireh. Por eso se dice hoy: en el monte donde Jehová será visto. En el monte donde Jehová será visto. Oigan bien, llamó a aquel lugar Jehová Jireh. Mis hermanos, Jehová Jireh normalmente nos han enseñado que es el Dios que provee todo lo que nosotros necesitamos. Y eso es una mala interpretación, aunque no es una mala aplicación. Tú puedes aplicar, porque Dios es bueno, porque Dios es Padre, porque Dios provee, indudablemente, así es. Pero si vamos nosotros a interpretar, por eso estoy diciendo que es una mala interpretación. La gente normalmente dice: es que Jehová Jireh me va a proveer un carro. Jehová Jireh me va a proveer una esposa o un esposo. Jehová Jireh. Y si vamos a interpretar así, eso es un error. Porque eso no es lo que significa Jehová Jireh. Dejen el texto, por favor, queridos, porque aquí hay algo muy importante. Ustedes ven que estamos hablando de un altar. Y en el altar lo que se presenta es un sacrificio. El altar es lo que Dios constituyó en el Antiguo Testamento como el lugar para adorarlo. Por eso se habla de sacrificios. Son sacrificios gratos al Señor. Gratos era que se seguía la instrucción al pie de la letra. Se presentaban delante de Dios como Dios así lo había instruido. Eso es grato. Eso es un fuego correcto. Hacerlo de otra manera sería fuego extraño. Fuego extraño es darle a Dios o pretender darle a Dios algo que Él nunca ha pedido. Dios no lo ha instruido. Eso no es aprobado por Dios. Entonces, ustedes recuerdan perfectamente el contexto de este pasaje. Dice la Biblia que Dios dijo: voy a probar a mi hijo Abraham, o Abraham en ese momento. Voy a probarlo. Y Dios
lo prueba de una manera muy profunda, porque le pide que sacrifique en el altar no un corderito, sino a su propio hijo. Y le dijo: a tu único hijo, al que amas. O sea que se estaba refiriendo a Isaac. A Isaac. Es entonces que Abraham obedientemente se va al monte de Dios. Así de sencillo, como Dios lo instruye, él se va. Y obedientemente con su hijo lo lleva la leña, lleva todo para sacrificar al muchacho. Pero como Abraham ya se lo había sacrificado a Dios en el corazón, y como ustedes saben que a Dios no le agradan los sacrificios humanos, o sea, Dios no es esa clase de Dios. Aquí estaba haciendo esto para probar a Abraham. Es entonces que Dios lo detiene y le dice, en otras palabras: ya te probé y quiero que sepas que ya te aprobé. No le hagas daño al muchacho. Y es en ese contexto donde tenemos nosotros el pasaje, porque el altar está listo. Y lo que pasa es que si ya no tengo que sacrificar a mi hijo, ahora ¿a quién voy a sacrificar? No tengo más. Y eso entonces que vamos a retomar una vez más el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Un carnero trabado. Y vean lo que dice: y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, ¿qué dice? En lugar de su hijo. O sea que la ofrenda, Jehová Jireh, es una ofrenda sustituto, una ofrenda de sustitución, una ofrenda de sustitución. Eso es Jehová Jireh, una ofrenda de sustitución. Ahora van a entender por qué yo estoy diciendo esto. Jehová Jireh es una ofrenda. Ustedes saben que la Biblia revela varias ofrendas, y que mi pastor lo ilustra muy bien en el más reciente libro que Dios le ha instruido a escribir, en el libro El Real Sacerdocio. Él ilustra muy bien con el tabernáculo. Como hay tres lugares, digamos, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, entonces él, de alguna manera el Espíritu Santo le hizo ver que esto representan tres niveles. Podemos hablar de tres niveles, podemos hablar de adoración, tres tipos de adoración, y podemos hablar de tres tipos de ofrendas. Entonces, como eso es lo que nos ocupa, tres tipos de ofrendas. Una sería la ofrenda del atrio, otra sería la ofrenda del santo y otra sería la ofrenda del santísimo. Esta ofrenda que nosotros estamos viendo acá, que estamos estudiando, es una ofrenda que corresponde al santísimo, porque es una ofrenda de sustitución. Ahora, usted pregunta: ¿y cuáles son las ofrendas del atrio? Las ofrendas del atrio son todas aquellas que se le dan a Dios voluntariamente. Así, voy a ir preciso. Las ofrendas del atrio son todas aquellas que se le dan a Dios voluntariamente. Es decir, ahí entra lo que se llama la ofrenda, la primicia, los diezmos, todo eso. Recuerden ustedes que tiene que ser voluntariamente. Por ejemplo, el diezmo viene a ser una dádiva de tributo, una ofrenda de honra al Señor. Y eso debe darse de corazón, eso debe darse voluntariamente, no puede darse por obligación de ninguna manera. Tiene que ser, querido hermano, voluntariamente. Entonces, las ofrendas del atrio son todas aquellas que se le dan a Dios voluntariamente. Las ofrendas del santo son aquellas ofrendas que Dios específicamente pide que se le den. Por ejemplo, Isaac, ¿qué es? ¿Qué es? No oigo. Es una ofrenda del santo, porque Dios se la pidió. O sea, Dios le dijo: dame a tu hijo. No es del atrio. Esto es: dame a tu hijo. Es una ofrenda del santo.
Pero el carnero trabado que Abraham no lo tenía, es una ofrenda de sustitución. Esa es la ofrenda del Santísimo, porque es la ofrenda de sustitución. Por ejemplo, Cristo, ¿en cuál de esas ofrendas creen ustedes que está Cristo? ¿En el atrio, en el santo o el Santísimo? En el Santísimo, porque es una ofrenda de sustitución. O sea, la ofrenda del lugar santísimo, que es la ofrenda Jehová Jireh, que eso es lo que está diciendo el pasaje, es una ofrenda, mi querido hermano, diríamos nosotros, a la santa potencia. Es una ofrenda que es conforme a Dios. Entonces, 3 tipos de ofrendas: el atrio, el santo y el santísimo. La ofrenda del Santísimo, escuchen, amado, la cual no es lo que yo le quiera dar a Dios, ni tampoco lo que Él pueda pedir de mí, sino lo que Él mismo, es decir, lo que el mismo Dios ofrece en mi lugar. Esa es la ofrenda Jehová Jireh, lo que el mismo Dios se ofrece en mi lugar. Es una ofrenda que es conforme a Dios, pero yo no la tengo. Entonces, el único que puede darse una ofrenda, es decir, el único que puede dar una ofrenda conforme a Dios, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. Dios. Por eso es una ofrenda que ninguno de nosotros puede darle al Señor. Por eso es una ofrenda de sustitución. Jehová Jireh es una ofrenda de sustitución. Es una ofrenda, querido hermano, que Dios mismo se provee, pero lo bonito y lo hermoso de esto es que Él se la provee para Él, pero de parte de nosotros. A ver, piensen en el carnero que estaba trabado. ¿Quién lo trabó en el zarzal? Ahora yo quiero que piensen en ese carnero, que las fuerzas del carnero, ¿dónde están? En sus cuernos. Y estaba trabado de los cuernos en el zarzal. El zarzal, un arbusto seco del desierto, que ese carnero con la hubiese destruido y se va tranquilo. Pero es que realmente el que lo estaba trabando no era el zarzal, era la mano de Dios. ¿Por qué? Porque esa era la ofrenda Jehová Jireh, una ofrenda de sustitución. Dios dice: mira, carnerito, te tengo que trabar porque tú vas a hacer la ofrenda de sustitución. Tú vas a liberar a Isaac de que él no muera. ¿Ven ustedes a Cristo también en ese carnero? Porque ilustra a Cristo. Ese carnero ilustra a Cristo porque Cristo es la ofrenda de sustitución, querido hermano. ¿Por qué? Porque esa es una ofrenda digna de Dios que nosotros no podíamos darle. Y gracias a esa ofrenda dice que hizo perfecto para siempre a los santificados, mi querido. Vean ustedes qué hermoso. Cristo es la ofrenda Jehová Jireh. ¿Qué es la ofrenda Jehová Jireh? Es una ofrenda que Dios se provee a sí mismo porque es digna de Él, pero en nuestro lugar. Ahora yo quiero que piensen en esto. Ahí está el carnero trabado. Abraham tiene el altar. Lo que necesita es el sacrificio. Él no lo tiene, pero Dios lo provee. Él lo coloca en el altar y hace el sacrificio, el altar de adoración, y sube la fragancia a Dios. Pero entonces cuando Dios ve a Abraham que está, mi querido hermano, haciendo el sacrificio. Pero ¿quién ha provisto la ofrenda? Dios. ¿Y para quién es la adoración? ¿Era para Abraham? No, era para Dios. Entonces Dios recibe la adoración de parte de ¿quién? De Abraham. Voy a repetir. La ofrenda del Santísimo
la cual no es lo que yo le quiero dar a Dios, ni tampoco lo que Él pueda pedir de mí, sino lo que Él mismo Dios ofrece en mi lugar. La ofrenda a Jehová Jireh, que es la ofrenda del Santísimo, es una ofrenda, ya dije, de sustitución, porque esa nosotros no la podemos dar, ya que es muy sublime y excelsa. Entonces, Él toma nuestro lugar. Hermano mío, Abraham no le negó a Dios lo que él le había pedido. Al ver que Jehová, y al ver Jehová el temor que había en su corazón, le impidió que le hiciera algo al muchacho. Sin embargo, Dios buscaba una ofrenda más excelsa que el sacrificio o que sacrificio humano pudiera dar. Por eso dicen las Escrituras que alzó Abraham sus ojos y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Hermano mío, la ofrenda del Santísimo es tan sublime, tan elevada, que solo Dios puede darla a sí mismo. Puedo repetir, la ofrenda del Santísimo es tan sublime, tan elevada, que solo Dios puede darla a sí mismo. Entonces, dice la Biblia que en parte conocemos y en parte profetizamos. Y vemos que cuando Isaac le dijo a Abraham, le dijo: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el carnero para el holocausto? Entonces Abraham profetizó. Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Eso dice el versículo 8. Dios se proveerá de carnero para el holocausto. Entonces, al ver el desenlace, podemos decir, amados, que Dios estaba usando la boca del profeta para decir: tú vienes a adorar con la ofrenda que te pedí, la cual es del santo, porque Dios se la pidió. Pero al final de cuentas, no es esa la que va a permanecer en mi monte santo, sino la del Santísimo, aquella que yo mismo voy a proveer. Por eso a ese lugar se le llamó Jehová proveerá, que es Jehová Jireh en hebreo. Hermanos, originalmente Jehová Jireh fue una ofrenda que Jehová se proveyó a sí mismo para glorificarse cuando el hombre no le puede dar ese nivel de adoración que su gloria sublime requiere. Ahora yo en un momento voy a decir algo. Permítame terminar con lo que estoy tratando de explicar. La ofrenda Jehová Jireh. Naturalmente ninguno de nosotros puede dársela al Señor. Nadie puede glorificar mejor a Dios que Él mismo. ¿Qué yo dije? Nadie puede glorificar mejor a Dios que Él mismo. Es decir, nada agrada mejor a Dios que lo que Él mismo provee para sí mismo. Dicho de otra manera, nada agrada mejor a Dios que lo que Él mismo provee para sí mismo. Escúchame, lo que tú le das de lo que Él te ha dado, le agrada. Y si Él te pide algo, como se lo pidió a Abraham, y tú no se lo rehusas, también le agrada. La ofrenda del atrio, estoy describiendo, la ofrenda del santo, es agradable para Dios. Pero cuando es Él mismo el que
provee la ofrenda en el altar, esa que tú y yo no podemos darle y que solamente Él se puede dar a sí mismo, eso le agrada al Señor en un grado sumo, en un grado muy elevado. Jehová Jireh es la ofrenda perfecta. Repito, Jehová Jireh es la ofrenda perfecta. Nosotros podemos decir que todo lo que está aquí es el carnero de Dios. Todo lo que está aquí es el carnero de Dios. Todo este santuario, toda esta propiedad es carnero de Dios. Es ofrenda a Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos hacerlo. No podíamos. Porque la ofrenda a Jehová Jireh es la ofrenda perfecta. Escuchen esto. Solo lo que es como Dios y lo que procede de Dios agrada a Dios perfectamente. Escriban, por favor. Voy a repetir. Solo lo que es como Dios y lo que procede de Dios agrada a Dios perfectamente. Por eso, Jehová Jireh es la ofrenda del Santísimo, porque solamente Dios puede agradarse a sí mismo al nivel de Dios. Qué lindo eso. Voy a repetir. Jehová Jireh es la ofrenda del Santísimo, porque solamente Dios puede agradarse a sí mismo al nivel de Dios. Amados, por eso es que todo lo que vemos delante de nuestros ojos en este lugar, por eso decimos el memorial. Celebramos la fiesta del memorial. Es la ofrenda a Jehová Jireh, lo que Dios se ha provisto. El memorial tiene la intención de que nunca olvidemos, de que siempre recordemos que fue Dios. La ofrenda a Jehová Jireh habla de aquello que nosotros no podíamos darle al Señor, no podíamos hacerlo, pero Dios, milagrosamente como el carnero, Él trabó al carnero para que ese carnero fuera entonces el sacrificado en el altar. Es Jehová Jireh, es la provisión de Dios para agradarlo a Él. Es una ofrenda perfecta porque busca agradar a Dios. Y esto es su ofrenda, Jehová Jireh, que lo que busca, como decía en una de las frases que escribimos en el video, que ese video lo vamos a publicar después, ahora o mañana, no sé específicamente, pero ahí en una frasecita, todo esto que ustedes ven existe por una razón, para la gloria del Señor. Nadie puede robarse la gloria, porque ¿quién de nosotros podría decir, miren, cuando vino alguien a hacer un peritaje a esta edificación y también a la tierra, a la propiedad, los números son muy elevados? Y nosotros decimos, ¿de dónde? Si ninguno de nosotros naturalmente es adinerado. Es extraño, ninguno de nosotros. Alguien tiene un trabajo, aquí las empresas ni siquiera llegan a medianas, chiquititas. ¿Ustedes creen que no fue grato para Dios cuando una hermana traía un saco de cemento? Cuando alguien dijo, yo aporto para 1 metro de cerámica. Eso lo hace Dios. Y nosotros no podemos olvidarlo, que eso lo hace Dios. Eso es lo que estamos celebrando, queridos, en este día. Quiero terminar orando, amados. Si ustedes quieren estar en pie. Hermano mío, gracias a Dios, porque ustedes han tenido la oportunidad de poder escuchar y compartir con nosotros esta celebración, este tiempo, donde conmemoramos la grandeza, la fidelidad de nuestro Dios. Queremos bendecirte
y que de alguna manera todo esto sirva para que Dios hable a tu vida. Dios es el Dios de las proezas, el Dios de los milagros, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata nuestra vida del hoyo. Ese es Dios. Que de alguna manera esto inspire fe para seguir adelante, fe en Dios, fe en Dios. Que tú te acerques con fe, creyendo que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Gracias, hermano y hermana, por haber compartido con nosotros este tiempo. Con el favor de Dios nos veremos el domingo y seguiremos con esta fiesta. Que Dios te bendiga mucho. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.